El año 2024 inicia bajo auspicios económicos prometedores a nivel mundial, marcando un periodo de notable optimismo tras una serie de desafíos sin precedentes. Ya ustedes saben de qué les hablo. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. Bien, hace unos minutos la Secretaría de Salud informó que hay 5 casos confirmados de COVID-19 en el país. La inflación, que había sido una preocupación dominante a nivel global, comienza a ceder, mientras que el crecimiento económico exhibe una tenacidad mayor a la anticipada. Este ensayo audiovisual examina una resiliencia económica de Estados Unidos en comparación con otras economías avanzadas y vamos a explorar algunos factores detrás de un esperado aterrizaje suave global, el tan llamado aterrizaje llamado por Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Pues fíjense, el mundo, tras enfrentarse por supuesto a esta pandemia, la inflación récord, conflictos prolongados y el incremento de las tasas de interés, había temido por una recesión mundial profunda. Sin embargo, las previsiones del Fondo Monetario Internacional muestran una economía global que va de la recesión con una proyección de crecimiento de 3.1. Incluso algunos medios dicen que es de 2.1, entonces, tanto para 2023 como para 2024. La disminución más rápida de lo esperado de la inflación, sin caer en la recesión anticipada, por muchos pinta como un panorama de durabilidad económica. Sin embargo, lo que estos ensayos que yo he venido citando acá, que los voy a poner en la descripción del video, no menciones es que nosotros entramos en una recesión técnica porque hubieron evidentemente 2 trimestres consecutivos de contracción. La fortaleza de Estados Unidos dentro de este contexto global se destaca por su fortaleza económica, ¿cierto? Mientras que economías como el Reino Unido o Alemania muestran un crecimiento más moderado. Estados Unidos supera expectativas con un crecimiento, como digo, de 3.1 o 2.1 de este 2024. Esta resiliencia se atribuye tanto a las decisiones políticas acertadas como a circunstancias fortuitas. Es importante caer en este tema. ¿Por qué? Los factores de resiliencia de los que estamos hablando, eso puede ser una combinación de la política fiscal expansiva y una estrategia diferenciada de respuesta a la pandemia, que obviamente ha jugado un rol importante en esta batalla contra la pandemia, que como digo es un evento sin precedentes. ¿Pero qué es una política fiscal expansiva? Nos referimos a una estrategia económica implementada por el gobierno para estimular la economía durante periodos de desaceleración económica o recesión. Esta política incluye medidas como aumentar el gasto público, reducir los impuestos o una combinación de ambas. El objetivo básicamente es incrementar la demanda agregada. Estados Unidos impuso su economía mediante un significativo gasto público y de estímulos, superando el 40% del PIB entre el 2020 y 2021. Recordemos que Estados Unidos es una potencia mundial y obviamente tiene capacidad financiera de enviar estos cheques de estímulo, cosa que no puede pasar en países como por ejemplo Venezuela. De manera que ellos tenían capacidad para apalancar este sobreendeudamiento, que obviamente también hay unas implicaciones en el uso del dólar como moneda internacional de reserva, que eso es otro tema, pero bueno, es uno de los factores que obviamente son determinantes en el hecho de esta desaceleración de la recesión. Vamos a decir, este enfoque contrasta con el que tienen los países europeos. ¿Por qué? Ellos optaron por mantener a los trabajadores en sus puestos, potencialmente limitando la movilidad laboral y el crecimiento de la productividad. Otra cosa también muy importante fue los desafíos geopolíticos y de democracia. La ubicación geopolítica demográfica también ha beneficiado a Estados Unidos. Por ejemplo, la guerra con Ucrania ha impactado más directamente a Europa, elevando los costos energéticos y exacerbando un poco más la inestabilidad económica. Además, una población relativamente joven en Estados Unidos impulsa el consumo y la actividad económica, muy importante. Y aquí intervienen aspectos importantes en términos migratorios, que también es otro tema, pero bueno, se puede decir que es algo integral. A diferencia de economías con poblaciones más envejecidas como por ejemplo Japón o algunos países europeos, como digo, la densidad poblacional juega un papel fundamental en el crecimiento económico. ¿Qué tal? ¿Se escuchan ruidos? Es mi perrita que está ahí aburrida. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas globales y de este fulano aterrizaje suave? Soft landing. Soft landing. Is this the soft landing? A nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional. Dame una pausa comercial y retornamos. Bye. Como venía diciendo,
La economía de China, por ejemplo, junto a otras economías emergentes, contribuyen a este panorama también optimista, a pesar de las adversidades enfrentadas, como en el sector inmobiliario, que usted lo sabe, con Evergrande, que es una gran empresa inmobiliaria en Estados Unidos, en China, que quebró. Entonces son elementos multifactoriales que han determinado el crecimiento de la economía norteamericana y, entre tantas cosas, han permitido el desaceleramiento de la inflación. Una cosa que es muy importante también mencionar es que cuando se habla de crecimiento económico y hemos revisado los datos de empleo recientes que están en 3.6% de desempleo, es porque hay un tipo de empleo que ha estado generando muchos puestos de trabajo, que esos han sido la infraestructura, construcciones o infraestructura, algo así, que está relacionado con el hecho de que Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden, ha invertido muchísimo dinero en las renovaciones de carreteras y ese tipo de cosas que de alguna manera producen pues puestos de trabajo. Esta política se le pudiese llamar keynesianismo, y que keynesianismo apela al hecho de que el gobierno tiene que intervenir de forma directa para generar bienes de consumo y exacerbar un poco la demanda de los bienes y servicios, etc. Entonces, como hemos visto, hay diferentes factores que han permitido que Estados Unidos descienda en términos inflacionarios el número y siga aumentando el nivel de empleo en Estados Unidos. Si ustedes me preguntan, esto es lo que dicen los reportes y es lo que yo he venido leyendo, pero todo está caro. Esa es la verdad. El costo de los inmuebles en Norteamérica son altísimos. En los últimos 3 años el precio de las propiedades se ha revalorizado en diferentes zonas de 20-25%, que es una locura. Esto obviamente se debe al incremento o a la exageración en la impresión de la moneda en los últimos años a raíz de pandemia, y esto ha hecho que precisamente la moneda haya disminuido su valor y han subido el valor, por ejemplo, activos físicos como las propiedades, o quizás activos que son, bueno, hemos visto por ejemplo el aumento del rendimiento de los bonos, que son activos de interés fijo, o activos de interés variable como son las acciones de la bolsa, que también han aumentado su valor, y lo hemos visto como el Standard & Poor's pues está en sus niveles históricos. Este fenómeno tiene elementos multifactoriales, y esa es una de las razones por las que Estados Unidos tiene un aterrizaje suave en términos inflacionarios. Pero a mí me llama mucho la atención todo esto, porque uno lee y siento que los reportes que uno lee o la información que uno lee por internet no tiene una relación directa con lo que uno siente como proletario, como empleado, porque uno trabaja y las cosas cada vez están más caras, pues los alimentos tienen un aumento de precio, pues. Pero ¿por qué la sensación de los consumidores es que los precios de los alimentos siguen aumentando a pesar de que los reportes dicen que la inflación ha bajado de precio? Esto es una buena pregunta. Esa sensación se puede ver a varias razones, incluso si los reportes indican que la inflación en general ha bajado, pues se ha reducido. Primero es que la inflación de los alimentos puede comportarse diferente a la inflación en general, que es la que venimos hablando. Los precios de los alimentos pueden estar aumentando más rápido que otros productos o servicios. Además, los alimentos son compras frecuentes, así que los consumidores pueden notar rápidamente los cambios en esos precios. También hay que considerar que los precios de los alimentos pueden ser más volátiles debido a los factores como el clima, problemas con la cadena de suministro o cambios en la demanda global. Y por último, la percepción de las personas sobre la inflación puede también dependerse o puede verse influenciado pues, de los productos que más compran o por aquellos cuyos precios han aumentado significativamente, aunque otros precios han permanecido estables o incluso bajado. Fíjense que una de las cosas que es importante es que los gobiernos constantemente están cambiando las medidas que establecen los términos inflacionarios, es decir, antes utilizaban que si la papa, la zanahoria o el huevo para armar una cesta básica. Entonces ahora de repente incluyen otro vegetal o otra proteína, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que la Reserva Federal utiliza la justificación de que los patrones de consumo cambian para justificar y ajustar esas medidas para establecer la inflación. Y eso puede ser un arma de doble filo, porque si bien puede ser usado para obviamente justificar de que los modos de consumo cambian, que eso es entendible, también se presta para maquillar un poco los datos, que es lo que creo que ha pasado en los últimos años. Entonces nada, es un tema interesante, creo que es un tema apasionante porque somos seres políticos, constantemente estamos comprando, decidiendo, tomando decisiones importantes en nuestra vida en términos de inversión y consumo. De manera que creo que esto es un tema interesantísimo. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, así que no tienes excusa para no disfrutar de todo el contenido que he venido preparando para ti.
Nada, te invito a que te suscribas a mi canal, es la mejor manera que puedes hacer para apoyarme. Y nada, mi nombre es Manuel, espero verte en una próxima oportunidad.